presiona San Lorenzo, perdón, presiona Peñarol, perdón. Me quedé con el chip del partido anterior de la Liga de Desarrollo. Rosso, amaga, camina, pierde la pelota. Buena presión de Peñarol que da resultado. Y entonces está recuperando la pelota Peñarol. Venía Monachi. Fecha que viene para que la recupere Sustovic. Ahí está Eugenio. Está buscando la pelota. Duemo lo encuentra solito a Cardoso, que busca el espacio. Recibe el contacto, pidan falta en el gran Cardoso, doble. Doble de Peñarol, doble de Chagüe, perdón. Gorosterra. Saca la pelota para que la tenga Marcos. Desde el rincón. Fecha que viene encortada para el jugador número 13, para Monachi, que atacaba. Y termina recuperando la pelota del equipo visitante. 59 para Peñarol, 52 para Echagüe. Le quedan 6-10 al tercer parcial. Queda una eternidad todavía. Gran trabajo de Guillermo Ragone, jefe de equipo de la Liga Nacional, de la Liga de Desarrollo, en la resolución de distintas cuestiones técnicas ajenas al club. Y ya estamos para seguir compartiendo la Liga de Desarrollo. Estamos en el Buta, estamos en Paraná. 59-52 de la historia. Gana Peñarol. 5:45 para el final del tercer parcial. Va a reponer Jerónimo Rosso. 14 segundos para el lanzamiento. Ataque Echagüe. Cardoso. Rosso. Pase complicado adentro para Cardoso, que no podía. Lo alcanza a cachetear el jugador Balinotti. Y la pelota entonces es del Atlético Echagüe Club. Parejo el tercer parcial. Se resbala Sustovic. Piden camina, no le dan. Se golpea fuerte. La humedad hace estragos en esta noche en el Buta. El viernes por la noche. Una jugada similar le costó a Matías Nocedal, el capitán del equipo de la Liga, perderse por lo menos el partido de mañana ante Peñarol. Quedó abierto de piernas Matías por la humedad en el estadio. Va a reponer Echagüe entonces. Pararon el juego. Veremos. Duemo alcanza a cachetear el jugador. Quedan 2 segundos en el ataque. Un hombre de Peñarol. Claro, los árbitros tendrán que aclarar que tenía que volver a 14 el reloj. 3 segundos en la posesión para Echagüe. Alcanza a atacar nadie. La toca nadie, la recupera Peñarol entonces. Desprolijo el momento del juego. Le quedan 5:29 al tercer parcial. 59-52, se está ganando Peñarol. Gorosterra. Fernández, Gorosterra. Va el 7, pelota para Monachi. Termina recibiendo la falta, no pudo convertir, gana por 7 Peñarol. Estamos en el tercer parcial, estamos en el Buta. Esta es la Liga de Desarrollo. Y como siempre, te lo contamos a través de la Liga Contenidos. Va Monaki a la línea de los suspiros, pelota arriba con suspenso que no. Va por el segundo. Box out, piden que bloquee Oscar Bonel a sus jugadores, que bloqueen. Corto.
Y Bloxau sobre Monachi, que no prospera. Marra, el jugador que había lanzado el lanzamiento, se vuelve loco el entrenador. Buemo, Rosso del costado, solito. Ahora la pelota es de Eugenio Sustovic. Ahí está el ex hombre de Peñarol. Sustovic, la cortina de Cardoso, pick and roll que no. Rosso al rubro para recibir. Sustovic, 7 para el tiro. Eugenio entre 2, entre 3. Va con zurda cristalinada. Gran rebote para Cardoso que recibe la falta. Recibe la falta. Se queja el jugador número 14, Juan Martín Fernández. Y la pelota entonces será del Atlético Chahuay Club. Hace rato, una eternidad que están 59-52. Esta es la Liga de Desarrollo. Vamos, muchachos. Cambio de pelota. Insisto, la humedad complicada. No hace ni frío ni calor en la noche paranaense, pero 4:46 le quedan al tercer parcial. Mi nombre es Conrado Verón y estamos en la Catedral del Básquet de Entrerriana para vivir una noche más de la LDD. Rosso que miraba para otro lado. La pelota no le llegaba, la encontró Chahuay. Y Buemo se frena. Y Buemo va para 3. Y Buemo convierte triple. Triple de Chahuay para sacarnos de la modorra. Triple de Chahuay, pierde por 4 ahora el negro. Perdía por 11 en la máxima en el segundo cuarto. Monachi. Garosterra con suspenso. Vale 3. Triple de Peñarol. Rosso. Gira. Buena cortina de Ratero. Pasa el meridiano. Barroso. Ataque Chahuay. Buena defensa de Garosterra. Buemo. 8 metros para 3. Triple. Triple de Buemo. ¿Cómo estamos con las bombas? 62-58. Pelota para Garosterra, otra bomba más corta. Rebota arriba, le queda a Ratero. Buemo. Corre que te corre Chahuay, acelera. Ahí va Carlos. Le saltaba Balinotti. Buemo entre 2, entre 3, no vale. Falta antes. 62-58. Se enoja Bonel con sus dirigidos. Quinta falta colectiva de la visita. Tiene 3 el local. 4 la diferencia. Empezó otro partido, señores, 3:44 para el final del segundo cuarto. Del tercer cuarto, perdón. Buemo se seca las manos. Entrega la toallita. Y tendrá que ir otra vez a la línea de los suspiros. Va Carlos Buemo. Pelota arriba con suspenso adentro, simple. Simple para Chahuay que pierde por 3. 3:44 para el fin del tercero. Otra más adentro, Buemo. Simple para el Atlético Chahuay Club. Pelota para Balinotti. Pasa el meridiano. Ataca Peñarol. Solito Garosterra. Maga para 3. No, revierte. Buena maga de Garosterra. Aprovechando la presencia de un compañero. Para mentirle a la defensa. Para penetrar. Para encontrar el espacio. Para quebrar y para convertir. Por 4 gana Peñarol ahora. 64-60. Rosso. Falta de Monachi. No es Monachi. Insisto, los números de Peñarol de frente, mamita querida. El enemigo los hizo. Casaca 12 para que la tenga Pedro Oviedo. Y Rosso tiene la chance de descontar. 64-60 gana Peñarol. Rosso adentro, simple. Simple de Chahuay. 64-61 el juego. 3:19 para el final del tercero. Pelota arriba, Rosso adentro, simple. Simple para Chahuay. 6-4, 6-2, señores. Pelota en el lanzamiento. Fallaba el jugador Fassini. Por eso la pelota de Chahuay, que puede empatar o pasar al frente. Si convierte. Buemo. Fassini en la marca. La cortina es de Cardoso. Pick and roll que no funciona. Permite la pelota para Ratero. Ahora sí Cardoso. Poste bajo. Recibe la falta de espaldas. Le duele el codo a Cardoso, que tendrá que ir a la línea de los suspiros. Buena
la acción colectiva de Chahue para que la pelota le llegue al posteo en el bajo de Cardoso. Ahí está Alan, a la línea de los suspiros, pelota arriba corto. 2:52 para el final del tercer cuarto. Va Cardoso a la línea de los suspiros. Vamos a ver qué pasa con esta historia. Pelota arriba, dentro simple. Simple para Peñarol. Perdón, simple para Chahue. Pensaba que pide tiempo muerto rápidamente el entrenador de Peñarol. 64-63 ganó su equipo. 2:51 para el final del juego. Del tercer parcial. Se reinician las acciones, le quedan 2:46 al tercer parcial. Recordemos que fue expulsado el entrenador de Peñarol. Estamos hablando de Santiago Belza. Penetra Laro. Balinotti. Gran penetración de Joaquín. El hombre de la máscara pone 2 puntos más y recibe la falta. Para que se calme Peñarol y para que el minuto sirva. Balinotti se baja el pantalón. Se lo acomoda y en la línea de los suspiros tiene la chance de aumentar con el adicional. 6-6-6-3. La diferencia es de 3. Se nos viene el último cuarto. Apasionante está la Liga de Desarrollo. Todos los partidos están bárbaros. Juegan los pibes. La Liga Contenidos. Ahora sí, Rosso se caía, piden falta, no le dan. Pelota que viene para Gorosterra. Ataca el aro Fassini. Marraba, se tira Ratero. Lo encuentra Robles, corre Rosso. Callejón del medio para el gigante Cardoso. Rosso solo, no lo vieron. Buemo sí para 3, triple. Triple de Carlos Buemo. Triple de Chahue para que la cosa ahora quede 66 iguales. Le quedan 2:13, van a secar la cancha. Insisto, le quedan 2:13 a este tercer parcial. Partidazo tengo. A ver qué pasa con esta historia. Seca en la cancha, insisto, noche húmeda en la capital entrerriana. Repone Fassini, pelota que va a venir para que la tenga Juan Ignacio Marcos, que volvió a la cancha. Hoy ha tenido un gran segundo cuarto. La penetración arriba y recibe la falta. Cuando penetraba el número 14, Juan Martín Fernández. Tapa y falta para que Fernández tenga que ir a la línea de los suspiros. Ya te voy a contar. Hasta aquí los líderes. 30 puntos para Buemo, 16 para Monachi. Hasta aquí lo que va del juego. Va Fernández con el segundo adentro. Simple también para Peñarol, que gana por 2 ahora, 68-66.
Buemo. Complicado para tenerla. Ratero que penetra, va canchito arriba con derecha Marró. Rebote con falta del jugador número 14 de Juan Martín Fernández. Fue con todo Fernández, La cuarta colectiva. Esto hace que regrese a la cancha Nicolás Franco, el más alto de la cancha, por cierto. A ver qué pasa con esta historia. Va Alan Cardoso a la línea de los suspiros. El primero que sí, el segundo que no. Gorosterra. Fassini. Pelota para Marcos. Ahora cuando atacaba Gorosterra, la falta de Robles. Y la pelota será de Gorosterra. 1.27 para el final. Por 1 gana Peñarol. Ahora por 2 porque Gorosterra convierte de la línea de los suspiros. 69-67. Va por el segundo. Va Gorosterra. Pelota arriba, dentro, simple. Simple para Peña. Y gana por 3. 70-67. ¿Qué final vamos a tener? ¿Qué último cuarto vamos a tener, señores? Pucha que viene para que la tenga Buemo. Revierte la pelota solito Robles. 45. Va para 3. Corto. Rebota arriba. Sale Peñarol. Muchas gracias. Entonces estaba mal el mail. Gorosterra Azul. Perdón. Nos quedábamos cortos. Mucha que viene otra vez. Pelota arriba adentro del doble. Disculpa del caso, nos corrigen. Es Gorosterra Azul. El número 7. Mucha que viene para que la tenga Marcos. Arriba la penetración. Marraba, no fue falta. Para mí sí. Mucha para Robles. Busca Robles. Hace pasar uno de largo. Doble de Chahue. ¿Qué pasa al frente? Gana 71-70. Van a sacar la cancha. Le quedan 32 segundos, 3 décimas. A este tercer parcial. 71-70. Gana Chahue y ataca Peñarol. Marcos. El buen base armador que tiene el equipo visitante. Poste bajo para que la tenga Franco. Que saca 10 para él. Ante la marca de Cardoso. Duelo de gigantes. Tosudo. Franco. Buen doble. Con zurda. Gran movimiento de Nicolás. Gran doble de Peñarol que vuelve a pasar al frente. 72-71. Buemo. Está Carlos. La cortina de Cardoso. Carlos para 3. No tocó el aro. Se termina sobre la chicharra. Gana Peñarol por 1. 72-71. Se ha terminado el tercer parcial.
Señoras, señores, abrazo enorme para la gente de Mar del Plata que nos está sintonizando. A Bernardo, jefe de prensa de Peñarol, que muy gentilmente ha colaborado y sigue haciéndolo con esta transmisión. La pérdida de Echagüe, señoras, señores, arrancó el último cuarto, no se entendía, Sustovic con Buemo. Lo de Buemo en esta noche es determinante, señores. Como decíamos, más de 30 puntos para Carlos. La pelota es de Marcos, va para 3, largo, rebota arriba el cachetazo de Fassini, doble de Peñarol, que ahora gana por 3, 74-71. Rosso. Ahí está Jerónimo. La cortina es de Cardoso, buen pick and roll, pelota arriba, casi camina Cardoso, gritaría doble. Poco ortodoxo el lanzamiento, pero efectivo al fin. Gana Peñarol por 1, 74-73. Ahora la pelota será de Peña. La saca número 10 para Nicolás Franco, que marra. Y el rebote entonces será de Rosso, entre 2, entre 3, pasito para acá, pasito para allá. Gran rebote entre 20 de Cardoso. Gran rebote entre 20 de Cardoso. Y terminaba marrando esa pelota. Finalmente va a recuperar la bocha Echagüe. Partidazo tengo. Estamos en Paraná, la provincia de Entre Ríos. Sustovic, el ex Peñarol. Pelota arriba, marró. Entre 2 se equivocaron, Ratero y Cardoso. La pelota es de Marcos. Buena pelota para que venga la penetración. Marró, salió adentro. Mira vos, no pudo Monaki. No pudo Monaki. Bocha para Sustovic. 74-73, gana Peñarol. Buemo. Ratero. Ataque. Técnico. Técnico el banco. Lo cobra Ferrarini, el árbitro del juego. Técnico al banco, señores. Entonces, cortito. Buemo 32 puntos. Ratero 2, 5 Sustovic, Rosso 11, 5 Cardoso. Los titulares de Echagüe. 2 para Balinotti, 7 para Fassini, 15 para Franco, 16 para Monacci, 9 para Marcos. Los titulares de Peñarol. Veremos qué pasa con esta historia. Hay que sumarle los 13 puntos de Gorosterrazú. Pelota que viene para que la tenga Balinotti. Pierde la pelota Peñarol. Y va Buemo, máxima velocidad para él. Pidan falta, le dan. La enterró y se comió el aro Buemo. Por enterrarla se comió el aro. 75-73, lo que vale el doble S, Carlos. Pero ¿qué le vas a recriminar al bueno de Carlito, que tendrá 2 chances desde la línea de los suspiros? Hay que reponer Buemo entonces. Y va Carlos, la ceremonia de siempre, desde la línea de los suspiros. Pelota arriba que no. $75 para Peñarol, 73 para Echagüe, 7.51 para el final del juego. Partidazo tengo, Liga de Desarrollo. Adentro. Otra vez con Buemo como estandarte. Echagüe está 1. 75-74. Ataca Marcos. Ahí está el comandante Fassini. Marcos. Este jugador es terrazo. Ahí lo dije bien. Bocha que viene para que la tenga Fernández.
de la marca de Cardoso. Corta el pique, revierte la pelota para que la tenga Monaki. 1 contra 1 con Sutovic. Monaki para 3 largo. No tocó el aro. Pelota arriba. Buen doble de Peñarol. No bloqueaba Echagüe sobre la chicharra. Peñarol ahora gana por 3, 77-74. Sutovic. Se postea Cardoso. Busca la cortina. 7-15 para el final. Queda una eternidad. Pierde la pelota. Sutovic. La recupera Monaki. La vas a enterrar. La enterró nomás. Doble y falta. Lo gritaron como si fuera el último doble de sus vidas. Fue con todo Buemo, que cayó pesadamente. Impresionante la vehemencia con la que fueron ambos. Uno para enterrar al otro para taparlo. ¿Están bien, chicos? Sí, gracias a Dios. Se va Peñarol, gana por 5, 79-74. Con la paridad, esta es una luz interesante de ventaja. 7-0-8, queda mucho todavía. Vamos aquí, a la línea de los suspiros por el adicional, el gran doble anterior. 79-74, 5 la diferencia, pelota arriba, simple para Peñarol. 80-74, saca 6 de diferencia. Una interesante luz, 2 bochas. Iba Echagüe con Rosso, partidazo tengo. La máxima fue de 11 en favor de Peñarol. En perjuicio de Echagüe, Buemo, la figura del juego. Ahí está Carlos. 7 para el tiro. Buemo entre 2. Falta. Segunda falta colectiva de la visita. También tiene 2 el local. 80-74 gana Peñarol. 6-47. Un primer cuarto que arrancó con técnicos, con protestas, con expulsiones. Iba Buemo. Sutovic. El ex Peñarol. Víctor Marplatense. Encontró su lugar en el mundo en Paraná. Sutovic acelera, doble. Doble de Luchi. Doble de Echagüe. 8-0, 7-6. 6-32. Gorosterrazú. Marcos. Monaki. Marcos. 45 para 3. Largo. Rebote arriba de Sutovic. La tiene Echagüe. 80-76. Gana Peñarol. Gran partido tenemos en la Liga de Desarrollo. Mañana a las 21. Liga Nacional de Básquet. Estaremos relatando para Teis Sport Play esta misma historia, pero con los mayorcitos. El equipo de Ricciotti, el equipo de Nag Noodle, qué apellidos, ¿no? Ratero, se resbala. Corta línea de pase Monaki. Le queda 1 segundo para el lanzamiento Echagüe. A ver qué inventa el equipo de Bonel. 5:59 para el final del juego. Buemo, no vale. Pierde la pelota Echagüe, la recupera Peñarol. Y la pelota es de Marcos. La saca 6 para él. Gorosterrazú. Bocha que viene para que la tenga. El número 7.
A ver qué pasa con esta historia. En el eje de la cancha atacaba Fassini, convierte un doble. Bárbaro, una gran lectura del número 8. De Vittorio Fassini. ¿Será italiano? Pregunto. 82-76, ahí la diferencia. Se sienta buen aplauso para él. Ingresa Robles. Y Vittorio Fassini va a la línea de los suspiros por el adicional. 5-38, está mejor Peñarol en el juego. No solamente en el tanteador. 8-2. 8-3, 7-6, 7 la diferencia. 5-31. Sutovic, poste alto. Rosso. Va para 3, largo. Rebote para Cardoso. Poste alto. Doble de Cardoso. Doble de Echagüe. Se lo encontró. Y a Río revuelto, ganancia de Pescador. El Mar del Plata dirán, a Mar revuelto, ganancia de Pescador. Pelota que viene para que la tenga Fernández. Gran corte al aro de Marcos. Inteligente la conexión entre el 5 y el 1. Entre el 10 y el 6. Doble de Peñarol. 85-78. 7 la diferencia. 4-52. Casi la recupera Marcos. La pelota se va de Echagüe. Le quedan 13 segundos en la posesión. Le quedan 4.51 al juego. Partidazo tengo en el Buta. Robles se equivoca, la perdió nomás. Buena defensa Fassini. Pelota para Monacchi. Va Fassini. Pelota arriba, Cristalinada. Gran rebote arriba para el jugador Franco. Marra el rebote para Monacchi. Nadie de Echagüe. La agarra Franco solito. Lo encuentra Marcos que amaga desde abajo. La esconde, la recupera. Tiene 4, 3 para el tiro. 3 para el tiro Monacchi. Sobre la chicharra. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué rebote arriba Marcos! ¡Qué rebote arriba tomó Marcos, por favor! Lo que saltó este pibe. La pelota es de Peñarol. Hay tiempo muerto. Lo pidió Bonel. 85-78. Pone uno, pone el otro. Partidazo. Le quedan 4.27. Hay tiempo muerto. Tiene que reponer Peñarol, le quedan 14 en la posesión. Lo de Vittorio Fassini tiene que ver con la descendencia, ¿no? Está claro, la entendiste la ironía, Bernardo. Ratero recuperó la pelota de Echagüe. Ratero que la robó. Va Sutovic. Pasa el meridiano. Ahí está el marplatense. Ratero. Marco, piden el pick. Se chocan. Sutovic. 8 para el tiro. Eugenio. Se frena para 3. Se frena para 3. Corta el pique. Buena defensa de Peñarol. Ratero lo encuentra solo Cardoso. Camada. Cristalí. Nada. Marró. Rebote bien arriba para Fernández. Solo lo erró Cardoso. Pelota arriba otra vez para que vaya. Franco doble de Peñarol. Se vuelve loco Bonel. Se desconcentra Echagüe. Gana Peñarol 87-78. 9 la diferencia. Sutovic. Busca el contacto. Pelota arriba. Encontró el camino doble. Doble con zurdo de Luigi. Doble de Sutovic. Seca en la cancha y esto me baja la intensidad.
El partido está on fire. 3:38 para el final. ¿Quién lo quiere ganar? Hay un juego esta en la Liga de Desarrollo. Partidazos todos en la Liga de Desarrollo. 87-80. Está ganando Peñarol. Y tiene la bocha el equipo marplatense. La presión de Chahue. Bocha para Marcos. Después de Fernández. Fernández. Saca un rato para Franco. Casaca 10 para él. 1 contra 1 con Ratero. La cacheteaba. Nombre de Chahue. Le queda a Franco. No caminó. Pelota arriba, amarró. Rebota arriba. ¿Quién la quiere? Franco otra vez. El gigante Franco se queda con esa pelota. Y Peñarol con los rebotes ofensivos. Lo está complicando el local. Le quedan 3:17 al juego. Tiene que reponer Peñarol. Hace rápido. Marco le hace rebotar un hombre de Chahue. Los duerme a todos. Marco le hace rebotar en la espalda. Bandejita pasada. La viveza marplatense. Para poner arriba Peñarol por 9. Sutovic. Ratero que no. Y Buemo está sentado en el banco. Rosso entre 2, entre 3. Aparece Jerónimo. Cristalí. Nada. Salió de adentro. No ligó Chahue. Monaki. Bueno, está Razuki, la frena. Marcos. Pelota para Franco. Corta Marcos. Pelota arriba. Cristalí. Nada. Rebote para Rosso. 9 la diferencia. 2:40. Poco margen de error tiene Chahue. Sutovic. Lo van a encerrar. Balucci. Choque sin querer de la nuca contra la pera de un hombre. Había falta del hombre de Peñarol. Partido parado, señores, en Paraná. Seca en la cancha. Tiene que reponer Chahue. Sustovic. 14 para el tiro. Eugenio acelera. Se pone el equipo al hombro. Poste alto. Frena. Buemo en cancha. Se le escapa en 2 tiempos. La figura del juego. 7 para el tiro. Buemo. Ahí va el santafesino. Busca el contacto. Cristal y nada. 89 para Peñarol. 80 para Chahue. Le quedan 2:21. A esta historia, partidazo, peliculón estamos viendo a través de la Liga Contenidos. Va Carlos Buemo a la línea de los suspiros para descontar. Poco margen de error tiene Chahue. Buemo, el primero dentro, simple. Simple para Chahue. Apellido Tano, Retano. ¿Y el nombre? Vittorio le pusieron al pampeano. Vittorio Facini, perdón. Marcos, la figura del último cuarto para Peñarol, sin dudas. Casaca 4. Para que la tenga el hombre de la máscara, Balinotti, que busca el contacto, lo encuentra. Falta en prejuicio de Joaquín. 2:08 para el final. Hay tiempo muerto, lo pidió Bonel, señoras y señores. 8 la diferencia y Peñarol tiene chance de aumentar de la línea de los suspiros. Gana el equipo marplatense. 89-81, le quedan 2:07 a este partido. Bueno, momento clave del juego. 2:07 para el final.
Peñarol y Echagüe nos están regalando un partidazo. Que a pesar de las complicaciones, el gran trabajo de Guillermo Ragone, que lo podemos contar a través de la Liga Contenidos. Pelota arriba, adentro, simple de Balinotti, simple de Peña, que gana 90-81. Pelota arriba, adentro, simple de Peñarol, gana por 10, casi en la máxima. Sutovic, ahora sí, te equivocás y perdés, no hay margen de error. Sutovic, va Echagüe, 1.58, lo quiere ganar Peñarol, quiere poner en duda la victoria Echagüe, la pierde Pirola, la perdió nomás Echagüe, y va Balinotti, y la pelota de Monachi corta hacia el aro, Fazzini, Cristalinada, se equivocó Peñarol en esta, por apurarse me parece. Sutovic, Pirola, no mira el aro, Huemo, busca el contacto, penetra, pelota arriba con zurda Cristalinada, el rebote arriba le queda a Franco con falta, se la cobran al 12 o al 11. Falta en perjuicio de un hombre, Peñarol 1.32. Lo va a ganar Peñarol, le quedan 10 puntos para descontar al Atlético Echagüe Club. 91-81, partidazo tenemos en Paraná. Franco, otro que ha tenido un buen segundo tiempo. Ahí va Nicolás a la línea de los suspiros. Pelota arriba, largo. 91-81, un milagro salva Echagüe. Ahí va Peñarol, pelota arriba, dentro simple. Simple para Peñarol, que gana por 11, 92-81. Pelota arriba, otra vez. Para que la tenga Pirola, la tapa. Y va a ganar Peñarol, se queda con esa pelota Fazzini. La pelota es de Marcos, 1.14 para el final. 20 puntos hasta acá en el cuarto de Peñarol, 10 puntos. Y la pelota arriba entonces. Ahí está la diferencia. En este último cuarto, al que arrancaron, 72-71. Ahí lo vemos al utilero del Atlético Echagüe Club acercándole un hielo al jugador Fernández, que se quedó sentido después de golpear contra la nuca de Sutovic. Guarda, le dice a Marcos, la pelota la tiene Balinotti. Va a ganar Peñarol, que gana por 13, 94-81. 43 segundos, gran partido de ambos, Gran pase de Marcos, la figura para mí de Peña. Y aparece el jugador Franco para poner 2 puntos más para Peñarol. Hay cambios. ¿Quién se sienta? Sutovic. Se sienta Balinotti. Ingresa Oviedo otra vez, ingresó Pedro. Aplausos para el hombre de la máscara, que ya se la sacó. A descansar, gurises. Rosso, 96-81, 15 la diferencia. Mentirosa, por cierto. Pero esto es básquet, señores. Rosso hace rebotar un hombre, le queda con suerte, se tira Cardoso. Lo barre abajo y la pelota será de Echagüe. 22-3, se termina el juego. Te lo contamos. En la Liga Contenidos tiene que reponer Echagüe. 8 para el tiro. Huemo que va a la línea de los suspiros. No, todavía no. Seca en la cancha. Línea final tiene que reponer Carlos Huemo. Rosso, el rulo, la salida, más para 3 que no. 6, 5, 4, Rosso, poste alto, Cristali doble. Doble de Rosso, doble de Echagüe. 96-83, 14, 13, se termina el juego. Gran triunfo de Peñarol. Fazzini, Oviedo, Marcos que no, Franco y la cortina. Oviedo, 3, 2, 1, Fazzini. Nachi, señoras, señores, se ha terminado esta historia. 96 para Peñarol, 83 para el Atlético Echagüe Club en la Liga de Desarrollo. Te lo hemos contado desde el estadio Luis Buta. Ha terminado el juego, gran triunfo del equipo monoplatense. Mañana a las 21 los esperamos para compartir estas mismas camisetas, estos mismos clubes con tanta historia en la Liga Nacional, para contarles lo que tiene que ver con Peñarol y Echagüe en la Liga Nacional. Señoras, señores, ha ganado la visita 96-83. Mi nombre es Conrado Verón. Los despido a todos. Un abrazo grande, muchas gracias.